saliste del coma o tuviste un sueño o dormiste común y corriente y al otro día o después de salir de esa condición de sueño profundo, coma o lo que sea, te dicen que tu vida es totalmente distinta a como ya la conocías? Una joven que despertó de un coma de un tiempo corto, dice que vivió 7 años o más, ahorita les doy el dato exacto, que tuvo varios hijos, que tenía esposo, que tenía hogar, que tenía una vida hecha, que vivía feliz y simplemente se apagó todo. Cuando abrió sus ojos, todo fue un sueño. ¿Qué fue lo que le pasó a esta joven? Hay una historia que está rondando en internet muy, pero muy viral. Y se trata de Clelia Verdier. Supuestamente esto pasó en junio del 2025. Les voy a leer la historia rapidita. Doy créditos a Reddit, donde se encuentra pues de una manera más organizada. Y ya vamos con el análisis y algo increíble que pasa en México con respecto a este tipo de casos. En junio del 2025, Clélia Verdier, de 19 años, de la ciudad de Lyon, en Francia, fue inducida en coma farmacológico después de un incidente médico bastante grave. Permaneció en ese estado durante aproximadamente 3 semanas. Para que vean que aquí está el dato, es literalmente de Reddit. Durante el coma, Verdier experimentó sueños vívidos que le parecían completamente reales. En este caso, quienes aparecían en esos sueños vívidos se llamaba Mila, Miles o Miles y Meili. Supuestamente, en esas experiencias tan significativas, creyó que había dado a luz a trillizos. Y en su realidad percibida, uno de los niños murió poco después del nacimiento, o sea que quedó con dos. También recordaba haber criado a los otros dos niños durante los que sintió como varios años, formando fuertes lazos emocionales y recuerdos de la vida cotidiana. Cuando Verdier recuperó la conciencia, preguntó al personal médico sobre sus hijos. Entonces le informaron que los eventos que recordaba no habían ocurrido. La realización, o la realidad mejor, le causó una angustia emocional y significativa, ya que las experiencias le habían parecido reales, muy reales. En los meses posteriores a su recuperación, Verdier informó que seguía teniendo dificultades para adaptarse, describiendo una sensación de desconexión y un apego emocional continuo a los recuerdos formados durante el coma. Listo. Esta es la foto supuestamente de Clelia Verdier. Ahora, ¿la historia es real o no? Para mí, no es real la persona que vivió la historia. Esto es una foto que aparece en todas partes. No hay medios oficiales que la registren como tal, pero es un ejemplo que puede aparecer y aparece en Reddit. Para mí la historia es falsa, pero hay algo muy, muy interesante. Este tipo de casos sí existen en la vida real. Y yo quiero preguntar puntualmente a los mexicanos, ¿qué carajos pasa en su país? Porque es uno de los que yo llevo por ahí más de 20 años escuchando historias de todo. Y es uno de los países donde de unos años para acá yo he escuchado muchas historias de personas que dicen que han vivido exactamente lo que vivió ella, sea verdad o real, sea real o falsa la historia de Clelia. Pero dicen exactamente ese tipo de casos. Gente que ha estado accidentada o bueno, que por algún motivo ha estado en coma y
vivió una realidad alterna a la donde estaba. Y cuando se despiertan, ven que no pasó eso, que es totalmente diferente. Eso debe ser un impacto grandísimo. Yo aquí les conté una historia que fue a explotarse la cabeza, donde una mamá tuvo un accidente, si no estoy mal, es que no me acuerdo bien, pero bueno, aquí en el canal está, en el baño, no, fue al revés. La señora se quedó dormida como en una mecedora mientras cuidaba a su bebé y dice que se despertó en otra realidad. Cuando logró adaptarse a esa otra realidad, hizo una familia, tenía más hijos otra vez y un día tuvo, pues ya habían crecido sus hijos y todo, tuvo un accidente en el baño de su casa, eso era, y se le nubló la vista y se despertó. Ya habían pasado muchos años, se despertó en la mecedora con su bebé otra vez. La historia tiene muchas más aristas, muchas más cosas, pero se las estoy resumiendo. Entonces quedó con tristeza de que había abandonado una familia grande que había construido en otra realidad, pero a la misma vez había vuelto a la que también extrañaba de su primera realidad, cosa rarísima. Y en México hay muchísimas historias. Hablo por México y Colombia que son muy parecidos, son pues, como muy compenetrados las dos culturas, los dos países. No sé, en otros países ustedes me contarán si eso es común que se escuche, pero cuentan mucho eso. Hay gente que se acostó a dormir y se despertó en otra realidad y después vuelven a la misma. Ahí entra mucho la gente, los cambiaformas, que por ejemplo es muy común en México. Por acá en Colombia yo nunca he escuchado lo de los cambiaformas. Puede existir, pero la gente como que le da miedo contarlo. Ese tipo de historias acá en Colombia yo nunca he escuchado una así, solo de México, pero son muchas, es muy común allá. O es que allá la gente no tiene pena para contarlas y acá sí, o yo no sé la verdad. Pero ¿qué pasa allá? ¿Por qué se vive tanto eso? Y hay gente que le pasan cosas loquísimas, loquísimas. Gente que tiene personas aquí físicas que uno no podría catalogar como fantasmas y que le hacen cosas, tratamientos, un transporte, por ejemplo, un herido que se estrelló en una moto, lo llevan en una ambulancia, cuando lo llevan y después algo pasa en todo ese momento, voltean a ver y en la ambulancia ya no hay nadie, ya no llevan a nadie, o lo llevaron al hospital y ya después no apareció nadie, no, como es que ustedes no trajeron a nadie, la ambulancia venía sonando sola, o qué sé yo, cosas así súper rarísimas, rarísimas, bilocación, cambiaformas, como les decía. Pero volviendo al punto de la historia de Claire, lo he escuchado mucho, mucho es mucho. ¿Qué pasa allá en México? ¿Por qué se viven tantos casos de eso? De gente que vive o pasa a otras realidades, hace una vida allá y después de sopetón vuelven a donde estaban antes, a esa otra realidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Conocen algún caso así? Acá en Colombia me interesaría mucho documentar alguno así. Pero bueno, en cualquier país, ¿usted conoce alguna historia similar a esta? O la misma prácticamente, porque casi siempre es lo mismo. Y casi siempre tienen hijos y esposos y demás. Y hay gente que después se los encuentra en el futuro y los reconoce y tienen sensaciones raras porque él fue su esposo en otra vida. Y bueno, pasan muchas cosas muy raras, muy extrañas. Y les dejo una pregunta antes de la pregunta de siempre. Y la primera, ¿ustedes qué harían si se despiertan? O sea, tienen la vida que tienen en este momento, pero se despiertan y resulta que todo fue un sueño. Lo que han vivido hasta ahora, que sea bonito, que sea feo, como sea, es un sueño o algo que catalogamos como sueño y usted está en otra realidad que puede ser más bonita o puede ser muy fea, pero es diferente a la que está viviendo en este momento. Déjenmelo acá en los comentarios porque eso es para volver loco a cualquiera. Y ahora sí les dejo la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarre Sandoval y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.